Vamos a comenzar con el primer módulo que corresponde a la certificación tanto CISO como ISA y además de FCA. La importancia del gobierno de seguridad de la información radica en su enfoque holístico que llega a todas las áreas de la empresa. Quiero resaltar esta frase: la seguridad de la información es un tema de negocio, legal y no solamente tecnológico. La experiencia nos va mostrando que cuando uno habla de seguridad de la información, directamente se enfoca al área de sistemas. Pero vamos a ver que la seguridad de la información es un tema que debe estar presente en todos los procesos, en todos los productos. Ya es un tema transversal, ya deja de ser un tema de especialidad exclusiva de diferentes profesionales y llega a ser un requisito a nivel de toda la organización. Comencemos. ¿Cómo tratar, cómo encarar este punto de la seguridad de la información? Muchas veces nos planteamos diferentes preguntas. ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo poder determinar si estamos o no en un nivel adecuado de seguridad de la información a nivel empresa, a nivel institución? Vamos a ver que uno de los pasos básicos tiene que ver con la identificación, lo que se ha conocido como la determinación del activo tecnológico, del activo de la información. Ese activo que está presente en los recursos y en los procesos de los negocios. Parte de este punto significa, por ejemplo, determinar el contexto del negocio. Cada institución tiene determinado fin que está planteado en la misión, en la visión, en los objetivos empresariales. Entonces, cada institución va a tener un diferente enfoque hacia la seguridad de la información. El contexto del negocio tiene precisamente esa razón de ser. Si vemos un ejemplo, vamos a definir que una institución se desenvuelve ¿dónde? En un mercado inmediato. El mercado inmediato, por ejemplo, si hablamos del contexto, una empresa que brinda servicios de consultoría, su mercado inmediato son sus clientes. Pero la misma empresa se desenvuelve en un contexto a nivel, podemos enfocarlo a nivel geográfico, a nivel país, a nivel regulatorio. Entonces, cuando hablamos del contexto de negocio, determinamos precisamente ese entorno bajo el cual el negocio se desenvuelve. El entorno que puede tener un efecto sobre el negocio, creando esa sinergia y esa inercia resultante de la interacción de los componentes del negocio. Entonces, acá vamos a determinar, en este mercado, el negocio va a tener clientes, va a tener competencia, va a tener entidades que las regulan, superintendencias, ministerios. Entonces, cuando hablamos del contexto del negocio, nos referimos precisamente a eso. Determinar todos los elementos que hacen a la participación, que hacen al sistema del negocio. Otro elemento importante, conocido por sus siglas, VIA, lo que es el análisis de impacto al negocio, tiene que ver precisamente con determinar la acción que ejecuta cada uno de estos elementos sobre el negocio. Esta acción puede ser positiva o puede ser negativa cuando el factor es contrario a los objetivos del negocio. Entonces, el VIA es un concepto para determinar precisamente el análisis de impacto al negocio. Vamos a trabajar y vamos a hablar de la gestión de riesgos. ¿Qué impacto significa, por ejemplo, que una superintendencia determine nueva regulación sobre el negocio? Nos conlleva a un riesgo legal, riesgo normativo. Entonces vamos a tratar más adelante lo que hemos denominado el análisis FINOL, análisis de impacto financiero, de imagen, normativo, operativo y legal. Vamos a hablar de los procesos. Si hablamos que internamente una institución es un conjunto de recursos que se administran para el logro de los objetivos, vamos a hablar que precisamente esa interacción de los elementos hace a un proceso. Vamos a hablar de la identificación de estos procesos. Entonces, inicialmente estos son conceptos, pero estos conceptos los podemos tratar metodológicamente. Los métodos van a estar dados en nuestro medio por el conjunto de estándares internacionales, prácticas recomendadas. Tenemos la difundida ya norma ISO 27002, tenemos el conjunto de
principios generalmente aceptados de seguridad de la información, conocidos con la sigla GAISP, lo que es el modelo de madurez de seguridad de la información, de código abierto, ISM3, y algo que se está convirtiendo en un método o un estándar por defecto, la metodología COBIT. Si aplicamos lo que conceptualmente define a nuestro negocio versus lo que metodológicamente se utiliza como un instrumento, el resultado es natural. Vamos a llegar a determinar la brecha entre lo que estamos haciendo versus lo que debería hacer una institución que se desenvuelve en un mercado o en un contexto similar al que nosotros tenemos. Entonces vamos a aplicar lo que está definido metodológicamente para entidades, por ejemplo, del rubro financiero, del rubro de servicios, del rubro gubernamental, versus lo que nosotros estamos haciendo. Eso nos va a definir las brechas, y las brechas se van a expresar en términos de ¿qué? En términos de riesgo, en términos de impacto, en términos de probabilidad de que algo ocurra. Si nosotros llegamos a determinar precisamente las brechas, el cesar o acotar esas brechas nos va a generar lo que comúnmente denominamos un plan de acción. Esta es una forma de encarar, es una forma más natural de encarar un proceso de implementación de seguridad de la información. Podemos hacerlo de esta manera, no está ceñido con ningún principio de seguridad generalmente aceptado, pero precisamente ahora nosotros vamos a encarar este proceso de implementar seguridad de la información desde su enfoque general a lo particular, desde un enfoque gerencial hasta un nivel operativo. Y esto lo vamos a trabajar directamente con los principios que nos llevan a identificar los activos que participan en un proceso de negocio. Vamos a hablar de la política institucional, en este caso de la política de seguridad de la información, que regula la acción o la interacción del negocio relacionado con los estándares, con las leyes, con las guías y procedimientos. Vamos a hablar del recurso humano, la necesidad de que este recurso humano esté actualizado y capacitado. Vamos a hablar de la tecnología y, algo muy importante, del control que debe ejercer el negocio sobre esta tecnología, sobre la seguridad, sobre el desarrollo, sobre la continuidad del negocio. Entonces, este conjunto de elementos van a ser a lo que conocemos como los activos de información. Decimos clasificados porque hay que dar una categorización, hay que definirlos en diferentes ámbitos. Pues comencemos. Vamos a hablar inicialmente de lo que es el gobierno corporativo. ¿Por qué vamos a comenzar el gobierno corporativo cuando hablamos de gobierno de seguridad de la información? Precisamente por esa relación de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. De bajar de un enfoque estratégico hasta un nivel operativo, bajar de un enfoque gerencial hasta un nivel funcional. Entonces, el gobierno corporativo hoy por hoy se está convirtiendo en el enfoque que dice y habla sobre el comportamiento ético. Acá tenemos que partir definiendo qué es ético. Vamos a tener diferentes excepciones. Dice, por parte de los directores u otros encargados. Entonces acá ya nos está definiendo un conjunto de responsabilidades. ¿Quiénes son responsables de este comportamiento ético? Dice, para la creación y entrega de beneficios para todas las partes interesadas. Acá hemos definido un negocio y hemos definido las partes interesadas, el mercado inmediato y la comunidad entera. Están enmarcados geográfica, legalmente, podemos decir, en el marco país. Entonces, el gobierno corporativo hoy en día está normando precisamente este comportamiento ético. Y llega a tener un nexo natural con lo que es el gobierno de seguridad de la información. Veamos su definición conceptual. Dice un conjunto de responsabilidades, como anteriormente habíamos indicado, y prácticas usadas por la gerencia de una organización. ¿Para qué? Proveer dirección estratégica. Debemos darle un norte a la organización. Asegurar que las metas sean alcanzables. Entonces, el norte debe estar segmentado en pequeños pasos que nos permitan decir que estamos avanzando. Los riesgos deben ser debidamente considerados y los recursos sean debidamente utilizados. Vamos a ver que históricamente se está llegando a una relación natural por diferentes situaciones que se han dado en el medio. Situaciones que han rayado lo que son escándalos internacionales, donde se ha visto vulnerada la confianza de ese entorno, el entorno mercado y el entorno país. Vulnerada la confianza en lo que están haciendo internamente los responsables de administrar los recursos. Tenemos el caso Enron,
donde se ha visto vulnerado lo que es el control interno, el control externo de la auditoría financiera, que ha sido ejecutado por empresas de la talla de Arthur Andersen Clayton. Casos como WorldCom, donde se han utilizado los sistemas de información para disfrazar los estados financieros, produciendo precisamente ese engaño al entorno. De tal manera que el entorno, a través de los estados financieros, veía empresas saludables, sin embargo, no eran tal. Precisamente este es uno de los objetivos que se busca cubrir, interrelacionando el gobierno de la seguridad de la información con el gobierno corporativo. Darle un enfoque ético a la administración de los recursos tecnológicos. Vamos a enfocar también el objetivo de la seguridad, el objetivo de la auditoría de la seguridad, y vamos a añadir elementos que salen de los típicamente enfocados en el enfoque tradicional de la seguridad de la información. Tradicionalmente hablamos que el objetivo de la seguridad de la información está dado por tres criterios: la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. Sin embargo, vamos a ver que hoy en día, debido a requerimientos legales inclusive, debemos añadir temas de autenticidad o temas de identidad. Con esto llegamos a un conjunto de 5 criterios, o lo que hemos definido como los pentavalores de la seguridad de la información. Pentavalores que deben funcionar de manera similar a la de un escudo, que proteja a la institución, proteja de conductas que conocemos como delitos informáticos, que conocemos como delitos, conductas contrarias a lo que el objetivo del negocio haya podido definir: virus, hackers, gusanos, troyanos, toda acción que dificulte el logro de los objetivos. Vamos a identificar que hay acciones de afuera hacia adentro, lo que se conoce como el nombre de la intrusión, o acciones de adentro hacia afuera, como la extrusión. Entonces, el objetivo, resumiendo, del gobierno de seguridad de la información, es lograr una administración ética, sostenible, estratégica, de estos criterios para el logro de los objetivos. Establezcamos la relación entre el gobierno corporativo y el gobierno de tecnología o seguridad de la información. Cuando el gobierno corporativo dice que se debe dirigir, el gobierno de la seguridad de la información dice: para dirigir debemos definir estrategias. Vamos a ver que la estrategia es la visión de lo que queremos obtener normalmente en un largo plazo. El largo plazo, en términos temporales, va a ser definido por la misma institución. Cuando el gobierno corporativo dice se debe proteger algo, los recursos, proteger el objetivo del negocio, el gobierno habla de la determinación, evaluación, análisis de los riesgos. Se dice ejecutar. Entonces hay que plasmar esta dirección orientada a proteger y a lograr algo a través de la ejecución. El gobierno de tecnología dice: la administración de los recursos de forma idónea nos va a llevar al logro de esos objetivos. Y tenemos estos otros dos elementos. El gobierno corporativo dice monitorear, el gobierno de TI dice analizar las métricas y evaluar el desempeño. El gobierno corporativo dice crear algo. Vamos a ver que un sistema, por definición básica, no produce un efecto tal que las partes por separado no lo logran. Entonces, cuando juntamos algo, buscamos que de esta unión surja algo. Entonces, en esos términos, el gobierno de seguridad de la información busca dar un valor agregado, un valor añadido a la interacción, en este caso, de los recursos tecnológicos. Entonces, vemos acá que encontramos una relación natural, exacta, entre lo que es el gobierno corporativo y lo que es el gobierno de seguridad de la información. ¿Qué elementos componen al gobierno de seguridad de la información? Primeramente, la alineación estratégica. Hablamos de gobierno corporativo y hablamos de gobierno de TI. Ambos deben estar alineados estratégicamente. La estrategia va a venir de mayor a menor, de más a menos, va a estar definido por el enfoque corporativo. Otro elemento, la identificación de los riesgos, todo aquello que potencialmente podría afectar el logro o el alcance de lo que estratégicamente hemos definido.
Las métricas e indicadores, vamos a ver que no podemos decir si estamos avanzando en el sentido o hacia las metas que hemos definido, si no dividimos o segmentamos este objetivo en pequeños pasos. Metas. Estas metas deben ser medidas. Debemos tener pequeños puntos de control o indicadores que nos digan estamos o no avanzando, estamos o no cumpliendo los objetivos trazados. La interacción de los recursos, en este caso recursos de tecnología de la información, deben producir un valor agregado que esté relacionado directamente con los objetivos estratégicos. Si nosotros queremos lograr seguridad, por ejemplo, colocar un firewall no necesariamente debe cumplir solo con ese objetivo de seguridad. La entrega de valor va a dar por entendido que el firewall no solo da seguridad, el firewall da confianza, el firewall da certeza de lo que tenemos adentro está protegido. Entonces, esa certeza, esa confianza es un valor añadido de la interacción que obtenemos de los recursos tecnológicos. Estos recursos deben ser administrados. Debemos controlar el ciclo de explotación desde la gestación de la idea de necesidad de un recurso, su uso, su mantenimiento, hasta la conclusión de su ciclo de explotación. Pues esos son los pasos generales de la administración. La utilización de estos componentes, de estos elementos, nos va a permitir establecer lo que se ha denominado una política de gobierno en el enfoque macro, holístico de la administración de los recursos que nos permitan, a través del control de métricas e indicadores, lograr darle un valor añadido a la empresa, gestionando adecuadamente los riesgos y logrando los objetivos estratégicos. Gobierno de TI. Vamos a ver que si pensamos en el valor agregado que acá estamos definiendo, la meta no es establecer precisamente gobierno de TI. La meta va más allá. La meta, por ejemplo, puede ser lograr una certificación y un reconocimiento internacional de que nuestra empresa ha logrado niveles que le permiten competir en mercados globalizados. Esos reconocimientos pueden estar dados, como ya es moda en Bolivia, por la ISO 9000, que hace referencia a la calidad, o por la ISO y el conjunto de normas englobadas en la 27000, seguridad de la información. Estos elementos, la interacción, el control de cada uno de estos puntos, nos va a llevar de una manera natural a formular un plan estratégico de tecnología de información. Hemos definido como ejemplo que para poder implementar un proceso de gobierno de TI, fácilmente nos puede tomar 2 años en el reconocimiento de las brechas, el establecimiento de las acciones, la ejecución de las tareas. Con estos elementos pensamos que podemos decir que estamos alineados a los estándares internacionales. Cada uno de estos elementos se desglosan a lo largo del módulo y es tarea, en este caso, del estudiante, de la persona que está participando de un programa oficial de seguridad de la información, de un programa de auditor de sistemas, auditor de la seguridad de los sistemas, o de un especialista en cómputo forense, analizar y estudiar cada uno de estos elementos. Es lo que el módulo va a hacer y nuestra institución va a brindar la colaboración respectiva.